Ayer hubo una interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, por la actuación de la JUTEP en el caso Álvaro Danza, el presidente de ACE. La JUTEP no asistió a la interpelación, lo que generó molestia de los convocantes de la oposición. Para hablar sobre este tema recibimos al vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Alfredo Asti. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y en todo caso por poder expresar algunas de las cosas que ayer con mucha mala intención, creo, no podemos atribuir intenciones, pero eran palabras muy fuertes que se nos dijeron y bueno, que nosotros no pudimos responder porque no estábamos convocados. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no concurren al Parlamento? Bueno, yo supongo que es porque el texto de la convocatoria que se leyó antes de comenzar era convocar al ministro de Educación y Cultura para decir la posición del Poder Ejecutivo respecto de lo que había hecho la JUTEP. No lo que había hecho la JUTEP, sino la posición del Poder Ejecutivo sobre lo que había hecho la JUTEP. ¿Y no es una chicana política no haber ido ustedes como una interpretación, si se quiere, un poco antojadiza del texto de la convocatoria? Bueno, lo que sé es que no fuimos convocados. No sé si eso fue un acuerdo, una resolución, de quién, tampoco. Nosotros no fuimos convocados. Obviamente ¿Hubiesen ido? Estábamos preparados para Pero no llamaron por teléfono, es decir, fulano, ¿vamos o no vamos? Porque evidentemente que la oposición quería que ustedes estuvieran ahí porque ahora muestran su molestia porque no estuvieron. Si hubieran querido que estuviéramos ahí, seguramente hubieran puesto acompañados por el directorio de la JUTEP, como en muchas otras interpelaciones se ha hecho. A esta hora el diputado Federico Casaretos le manda un mensaje a usted directamente, dice: usted lo que tendría que haber hecho era haber ido a dar explicaciones al Parlamento. Bueno, le contesto no solamente al diputado Casareto, sino le contesto a todos los que ayer se refirieron a ese tema, que en primer lugar pueden convocarnos en cualquier momento a las comisiones que tienen que ver con este tema, y allí estaremos plenamente como directorio, con los 3 integrantes del directorio estaremos presentes. Eso lo pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de una interpelación. Y en la interpelación, en cualquier momento se podía haber votado un cuarto intermedio y habernos convocado y también hubiéramos concurrido. ¿Quiere decir que ustedes hubieran concurrido si ahí expresamente la oposición los hubiera convocado? Bueno, si la Cámara decidía eso es un resorte. El funcionamiento de una sesión de interpelación se maneja con el reglamento de la Cámara. Si es la Cámara la que tiene que decidir si nos invita, o incluso si no nos invita y el ministro solicita que nosotros vayamos, se vota, que tiene la Cámara votar la posibilidad del ingreso nuestro a sala. Supongo que siguió de cerca ayer la interpelación. Sí, por supuesto. ¿Algo le llamó la atención? Bueno, conociendo cómo se ha dado estos primeros meses de gobierno, la actitud de las oposiciones, porque obviamente, y ayer quedó reflejado con 4 mociones, una del Frente Amplio y 3 de las oposiciones, no me extrañó. Creo que sí, la virulencia del ataque contra los integrantes de la mayoría del directorio, en la cual nos tildaron de totalitarismo, fraude, secuestro, abuso de poder, apañar al Poder Ejecutivo, son expresiones que tendrían que estar sustentadas en algo más que sus expresiones en la propia Cámara. Porque nosotros lo que hicimos fue estudiar el tema y tomar una resolución en base obviamente, a los cometidos que tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública, luego de haber analizado una serie de elementos jurídicos y teniendo en cuenta que la presidenta de la JUTEP es una profesional de derecho con múltiples actividades durante muchos años en muchos organismos, asesora en muchos organismos,
integrante de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de la OPP, o sea, tiene un currículum muy importante en los temas en que se estaban debatiendo. Y bueno, ella elaboró todo un esquema apoyado en el informe del Ministerio de Salud Pública, el informe jurídico del Ministerio de Salud Pública, en los informes privados como el del doctor Del Piazzo, y elaboró una propuesta que yo coincidí con ella, aunque yo en mi propio fundamento de voto dije que por mi propia formación me iba a dedicar más hacia los otros aspectos de ética y de transparencia que el esencialmente jurídico, y así lo hice, y así estudié los temas éticos y de transparencia que habían de alguna manera seguido el doctor Danza para aceptar el cargo que se le ofrecía en ACE, que obviamente yo creo que más allá de lo que puede decirse, ha demostrado una vocación de servicio mucho más que hacerlo por el magro sueldo que le corresponde por ser director de ACE, renunciando a una cantidad de posibilidades que por su jerarquía tenía. Asti, le pregunto por el fondo de la cuestión, ¿no? Usted habla de este informe que en mayoría que propone el directorio, que contraviene el informe técnico, el informe jurídico de la JUTEP también. Ayer, en una entrevista con La Diaria, hablando sobre eso justamente, decía que ese informe jurídico fue hecho por gente joven que fue presupuestada recientemente. ¿Eso qué significa? Porque es una manera de menospreciar el trabajo de ellos por no tener experiencia, según dice. Lo que quise decir es que se ponía el informe de la jurídica de la propia JUTEP, se contrapone a informes del Ministerio de Salud Pública, informe del doctor Del Piazzo, y para mí en lo fundamental, aunque por motivos de tiempo no tuvo la correcta consideración, un informe que solicitó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a la Universidad Católica, un informe firmado por el doctor Gamarra, en el cual, si uno mira el informe y mira nuestro informe, hay una coincidencia bastante notoria, dado que en ese informe de la Universidad Católica dice que no hay incompatibilidades en sentido estricto, sino que lo que hay es prohibiciones de actuar en los casos en que puede haber conflicto de intereses, y que alcanza con que la persona que está en la situación de pertenecer a ACE y en este caso a las mutualistas privadas, alcanza con que no vote esas instancias en las cuales puede haber conflicto de interés. Y eso nosotros lo recogemos prácticamente textualmente en el punto 2 de nuestra resolución, que lamentablemente no es un punto muy divulgado, pero que expresamente establece que se exhorta al director de ACE y a los demás directores a no intervenir en asuntos que pueda generar conflictos de interés. Y eso fue, en definitiva, lo que dice el informe de la Universidad Católica, y en definitiva fue lo que terminó haciendo el doctor Danza después de conocer el informe de la JUTEP, de renunciar a las mutualistas. ¿Cuál es la potestad que tiene el Ministerio de Educación y Cultura sobre la Junta de Transparencia, sobre la JUTEP? Porque ayer fue interpelado el ministro Maía. ¿Cuánto incidió o no incidió en el informe que ustedes hicieron el Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, yo lo digo en mi fundamento de voto, no tuve ningún contacto con el Ministerio de Educación y Cultura ni con el ministro sobre este tema. La única referencia alguna comunicación que tuve con integrantes del Poder Ejecutivo fue sobre cuándo nos íbamos a expedir, seguramente para armar algún esquema en base a lo que estaba pasando con la interpelación.
pero de ninguna manera por el contenido de lo que nosotros íbamos a hacer. Nadie nos preguntó qué era lo que íbamos a decir y nosotros seguramente no nos hubiéramos pronunciado antes de tiempo. Nosotros habíamos resuelto por nuestra cuenta, antes que ingresara el director de la oposición, que recién ingresó en octubre, el 7 de octubre, si no me equivoco, ya habíamos resuelto que íbamos a tomarlo de oficio este tema. Lo había estudiado en profundidad la presidenta del organismo, dada su formación jurídica, y resolvimos esperar a que se integrara el doctor Calabria en representación de la oposición. Nosotros habíamos entrado en junio. Recién en octubre la oposición dio el nombre para integrar al doctor Calabria al directorio. Esperamos que el doctor Calabria se integrara, que tuviera tiempo de conocer el funcionamiento de la institución y de conocer los temas que estaban tratándose. Y el 6 de noviembre fue que tomamos la resolución. Y al respecto, un tema que se vincula con el informe jurídico que también de los servicios jurídicos de JUTEP. Ese informe que entraba dentro de la reserva hasta la resolución de directorio, el día 5 de noviembre, un día antes que nosotros tomáramos la resolución, o sea, dentro del periodo de reserva, fue publicado por el diario El País. Según nos comentan alguna gente que también tuvo acceso a esa información, el 4 de noviembre, mientras los directores estábamos en la Cámara de Diputados peleando por nuestro presupuesto, por el presupuesto de la JUTEP, ya se conocía ese informe, habiéndose entonces de alguna manera violado la reserva que él mismo tenía. Nosotros, en lo personal, recién lo conocimos el día 5 a través de un mail que había sido enviado el día 4, pero mientras nosotros estábamos en el Parlamento. ¿Quiere decir entonces que alguien desde la JUTEP filtró el informe de jurídica? Eso es lo que hasta ahora hemos podido constatar y que no hemos hecho hasta ahora ningún escándalo del tipo de llamar de fraude, secuestro, abuso de poder o ese tipo de cosas que se nos tildó a nosotros. Ahora, estamos hablando de ética pública, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ética y más allá de la normativa y desde el punto de vista jurídico o técnico, ¿no hace ruido que un presidente de ACE esté ejerciendo, además, en otros tantos roles y diversos, en los mutualistas, en la universidad, en una revista? Digo, y más allá, y esto es por fuera de si la normativa habilita o no habilita, es una cuestión de sentido común, es aquello que no corresponde. Bueno, ¿no? yo no me permito no coincidir con eso en mi fundamento de voto, que pedí expresamente que quedara en el acta. Digo que, por el contrario, yo creo que, vista las características que tiene el doctor Danza, que tenía y tiene el doctor Danza, el hecho de seguir ejerciendo la profesión, el hecho de seguir ejerciendo la docencia, el hecho de seguir ejerciendo la investigación, refuerza el aporte que él puede realizar a la actividad pública, en este caso al mayor prestador público de salud. Yo creo que precisamente demuestra la vocación de servicio, de dedicarle tiempo, como se decía, casi full time, a la gestión, a su gestión en áreas que son de escasos recursos humanos. En todas las instancias presupuestales que me tocó vivir como parlamentario, siempre el hecho de la educación y la salud fueron tratados en forma especial en el tema presupuestal, permitiendo la acumulación de horas en esas actividades. ¿Por qué? Porque son precisamente donde se necesitan recursos humanos de la calidad técnica. ¿Y por qué cree que termina renunciando? Bueno, porque hay, entre otras cosas, el informe de la JUTEP dice que
deberá abstenerse o se le exhorta, eso no se dice, es el segundo punto de la resolución, que se exhorta a no participar en ninguna actividad que pueda generar conflictos de intereses. La JUTEP dice que no tiene incompatibilidades, pero exhorta a que no participe en aquellas instancias en las cuales puede haber conflicto de interés. ¿Ustedes entienden que de alguna manera él toma una decisión en base a ese documento? No sé, yo lo que sé es la cronología de los hechos. Se había dicho que se iba a esperar el informe de la JUTEP, se conoció el informe de la JUTEP y pocas horas después la ministra y el presidente de ACE comunican la decisión del doctor Danza de renunciar a sus actividades en las mutualistas. Y simplemente una opinión acá, porque ayer se hizo también mucho hincapié entre consultante y tratante, porque siempre se difundió por parte del doctor Danza de que él era consultante. Y después, en algún caso, se trató de contradecir eso diciendo que él era tratante. Yo no encuentro la diferencia que pueda haber con respecto a temas de ética entre consultante y tratante. Creo que ninguna de las dos son funciones directivas o de administración de las mutualistas que puedan tener conflictos de intereses entre lo que él tiene como presidente de ACE y esas actuaciones. Él decidió renunciar a ellas para terminar con el tema y salir de ese conflicto que se había instalado y que no permitía enfocarse en los temas principalmente importantes que son los de gestión de la presidencia de ACE, el tema de los medicamentos, el tema de la inauguración del equipamiento que estaba pronto para ser instalado y no se instalaba, como los tomógrafos que se están instalando en el Hospital del Cerro, en Río Negro, en cantidad de unidades asistenciales de ACE. ¿Es posible que el directorio de la JUTEP o la mayoría que integran usted y la doctora Ana María Ferraris pidan ser convocados al Parlamento, a la comisión? Digo, porque no hubo prácticamente legislador de la oposición que en las 9 horas no criticaran que ustedes no estuvieron. El diputado Gurméndez dijo, el Ministerio de Educación y Cultura escondió a la JUTEP. Bueno, todo tipo de expresiones. ¿Ustedes podrían pedir ser convocados? Digo, en el entendido que la oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, lo que han pedido es la renuncia de la presidenta de la JUTEP. Entonces, ¿van a pedir ser recibidos? Bueno, yo le doy mi opinión, no está conversado expresamente después de la interpelación con la presidenta, pues hemos tenido simplemente una conversación telefónica, pero no con la suficiente extensión como para plantear todos los temas. Nosotros vamos a pedir ser recibidos por la Comisión de Constitución y Códigos de ambas cámaras, en particular la de diputados, porque en el presupuesto fueron quitados todos nuestros, el presupuesto presentado por la JUTEP, aquellos artículos sin costo fueron desglosados y pasados a la Comisión de Constitución y Código. Entre otras cosas, mal interpretados incluso por quien ayer fue miembro informante que decía que la presidenta quería aumentar su poder porque hay un artículo que es común en otros organismos en los cuales el directorio tiene 3 directores, de que en caso que falte uno de ellos, quien ejerza la presidencia puede tener doble voto para evitar el empate y de esa manera no permitir avanzar en esa resolución. Pero mucho más es en corregir algunos defectos que tiene la ley 19.797 de septiembre de 2019, una ley en la cual yo trabajé, en lo personal trabajé mucho. Fui uno de los proponentes junto con el diputado Cayani en aquel momento, y que lamentablemente
esa ley tiene vigencia a partir del 1 de marzo de 2020, la propia ley lo fija. En los 5 años que pasaron no se hizo prácticamente nada al respecto. Y es una ley que aumenta mucho el control de las declaraciones juradas de los sujetos obligados. Y yo acá me pregunto si precisamente ese cuestionamiento a la JUTEP que se ha hecho en el día de ayer, pero que viene haciéndose desde antes, no tiene que ver con ese nuevo enfoque que le pretendemos dar a la JUTEP de hacer un verdadero análisis de las declaraciones juradas y no dejarlas metidas adentro de un sobre solamente. Como pasó con Sartori. Como pasó con Sartori y como pasa con muchas otras personas. Ayer incluso se decía, incluso con la presidenta de la JUTEP, que hizo una declaración jurada, se encontró que tenía un error, se le dijo que tenía un error y que la presentara nuevamente. Eso lo hicimos porque teníamos quien controlara la declaración jurada. En los años anteriores se llamó, sí, a concurso para la asesoría jurídica, a través del concurso se contrataron 3 profesionales de derecho, pero ningún contador público. Y eso en una institución que tiene como objeto verificar la exactitud de las declaraciones juradas, incluso de la evolución de las declaraciones juradas de los sujetos obligados, no tener un contador público, un economista, un analista de datos, bueno, demuestra que no había mucho interés en avanzar en su puesta a punto de esa ley. Asti, ya estamos cerrando, pero le hago una última pregunta cortita. Ahora está en discusión el caso de Andrés Ojeda, ¿no? Que es senador y se le cuestiona que esté ejerciendo o que haya ejercido como abogado. Siguiendo el argumento que usted mencionaba en el informe sobre el caso de Álvaro Danza, uno podría pensar que, bueno, que es un legislador que con su profesión se sigue nutriendo y se forma y eso aporta al Poder Legislativo. Hay, de hecho, personas que lo están comparando un caso y otro, ¿no? Parecería ser que los argumentos están invertidos ahora. Es el Frente Amplio el que insiste en revisar esa actuación de Ojeda y la oposición defendiendo que la actuación está bien. Bueno, pueden asimilarse esos casos, no es mi función opinar sobre ella, opino como, en este caso no como miembro de la JUTEP, por supuesto, porque no me corresponde, pero hay una diferencia fundamental. En principio, la redacción del propio artículo. La Constitución ya establece cuál es la sanción que corresponde en caso de que se incurra en esa situación, que es la de la pérdida de la banca directamente. Y en segundo lugar, porque los senadores de la República son quienes, ante algunos servicios descentralizados, como es la Fiscalía, por ejemplo, que es el caso concreto, son los que resuelven la carrera funcional de los fiscales, su presupuesto, sus aumentos de jerarquía, el nombramiento del propio fiscal de corte. O sea que hay una relación mucho más directa por ser senador, exclusivamente por ser senador, no por ser legislador, sino por ser senador, tienen esa facultad de injerencia directa en la vida de cada uno de los fiscales de la nación que actúan en sus funciones. Alfredo Asti, vicepresidente de la JUTEP, ha sido un gusto recibirlo esta mañana. Yo agradezco la oportunidad de poder contestar algunas de las cosas que ayer se nos dijeron.